En astronomía náutica, la medición del tiempo es fundamental para obtener la posición del buque con buena precisión. El tema de la medición del tiempo nunca ha sido una tarea fácil a lo largo de la historia de la humanidad, y tampoco va a ser fácil explicarlo en esta asignatura, dado que es un tema que tiene mucha complejidad, a tal punto de que en la historia de la humanidad muchas civilizaciones han desaparecido justamente por no tener esa capacidad de medir correctamente el paso del tiempo. Las personas notaban que el sol salía una vez por día y no quedaba claro cuánto duraba un día, que había una luna llena cada 30 días aproximadamente, y que las plantas y los cultivos florecían cada 12 lunas llenas aproximadamente. Entonces el Sol, un astro que se puede ver en el cielo, justamente es el astro que tiene la mayor de las magnitudes, dio origen a un sistema de medición para definir lo que es un día solar. La luna llena dio lugar a los meses. ¿Por qué? Porque había una luna llena cada 30 días. Entonces los meses se definían como meses de 30 días de duración. Y el periodo de floración de los cultivos, que ocurrían cada 12 lunas llenas, dio lugar a los años. Entonces los calendarios fueron muy importantes para la supervivencia de dichas civilizaciones, ya que dependían del fruto de esos cultivos. Pero no tardó mucho tiempo en que se dieran cuenta que la luna llena no se presentaba exactamente cada 30 días, sino en un periodo menor, de 29 días y medio aproximadamente, o 29,53 días, y por lo tanto los años no tenían 360 días, como se creía antiguamente, ya que 12 lunas y una cada 30 días daban por resultado 360 días al año. Y el periodo de la Tierra, bueno, como dije antes, no dura 360 días y tampoco dura 365 días, como vamos a ver cuando veamos el tema de los calendarios. Entonces esto presentaba el tema de que para calcular el momento de hacer los cultivos de las semillas, había que tener presente cuánto tiempo tardaba hasta el momento de sembrarlos. Si uno cultivaba las semillas más tarde de lo debido, el momento de floración de esas semillas podía ocurrir en época fría, es decir, en época en que la planta se moría. Y el tema de no poder calcular el momento de cultivar para sembrarlos también en el momento adecuado hizo que muchas civilizaciones desaparecieran en el tiempo, y que fuera algo muy importante el tema de la medición del tiempo. Bueno, entonces acá, como estamos viendo, las sociedades organizadas necesitan medir el paso del tiempo para asignar cuáles son los periodos en que se debe trabajar, bueno, los estudiantes, cuáles son sus periodos de estudio, los periodos de esparcimiento y, bueno, obviamente lo que hablamos recién, el periodo de siembra de la semilla y, obviamente, el periodo de cosecha de las mismas. Bien, el Sol y sus movimientos ha dado
lugar al concepto del tiempo solar. La luna obviamente al tiempo lunar, y más modernamente, más contemporáneamente, el movimiento del punto de Aries da lugar al lo que se llama el tiempo siderio. Bien, el Sol y la Luna tienen movimientos variados, dada la proximidad con la Tierra, y por un tema que vamos a ver luego con las leyes de Kepler, mientras que el movimiento de Aries tiene la ventaja de que puede medir un tiempo uniforme. Esto quiere decir que todos los días siderios, los días computados por el movimiento de Aries, tienen la misma duración. Hoy, ayer, mañana y dentro de 10 meses y dentro de 10 años, los días siderios van a medir siempre lo mismo. Pero el día solar no es lo mismo la duración, el día solar de hoy que el de mañana o el de ayer, son todos diferentes. Bueno, entonces tenemos tiempo que es uniforme y tiempo que es variado, de acuerdo al cuerpo que se utilice para hacer las mediciones. Bueno, vamos a hablar del tiempo siderio. El tiempo siderio es el tiempo que se mide observando el movimiento del punto vernal de Aries. De hecho, habíamos visto que la hora sideria por definición era el ángulo horario del punto de Aries. Y el punto de Aries era la intersección del ecuador celeste con la eclíptica. Bien, entonces un día siderio se define como el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del punto de Aries por el meridiano superior del observador, es decir, por Q1, cuando vimos el tema de esfera celeste. El punto de Aries pasa por Q1, al día siguiente pasa otra vez por Q1. Bueno, el intervalo de tiempo entre esos dos puntos es lo que define el día siderio. Bueno, vamos a hablar ahora del tiempo solar. Si bien, como vimos hace unos instantes, el tiempo siderio es un tiempo constante, sin embargo no es apropiado para los usos ordinarios de la vida civil, ya que, bueno, habría que estar pendiente de la posición del punto de Aries en la esfera celeste. Y para saber qué hora es, habría que medir el ángulo horario de Aries, cosa que no es fácil por muchos motivos. Primero, porque habría que contar con instrumentos para medir el ángulo horario, contar con expresiones que conviertan la altura y el azimut en coordenadas ecuatoriales, y fundamentalmente porque el punto Aries no se ve, así que de contar con algún instrumento, ¿a dónde apuntamos el instrumento si el punto de Aries no se ve? En tal sentido, el día solar verdadero toma más sentido, porque el Sol se puede ver y de hecho es el astro que tiene la mayor magnitud aparente de todos los objetos del sistema solar. Y el día solar verdadero se define como el tiempo, el intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el meridiano del observador. Pero tenemos que conceder que el día solar verdadero no es constante, es distinto todos los días del año. Hay días solares que duran menos horas y hay días solares que duran más horas. Esto quiere decir que hay días solares que son más cortos que otros, o lo que es lo mismo, que hay días solares que son más largos que otros. Y esto trae una complicación porque la comodidad de la uniformidad hace que sea mucho más fácil medir el tiempo o saber qué hora es. Bueno, el día solar verdadero, como bien dice acá, lo dijimos anteriormente, no representa un intervalo de tiempo constante, porque
todos los días el día solar tiene distinta cantidad de horas. Y esto es porque el Sol, de acuerdo a la primera ley de Kepler, mejor dicho la Tierra se mueve alrededor del Sol, formando una elipse, y el Sol ocupa uno de los focos de esa elipse. Bien, esa elipse es una elipse de baja excentricidad, es decir, que es casi una circunferencia, pero sin embargo es una elipse, en rigor de ley es una elipse. La Tierra se mueve alrededor del Sol a distinta velocidad en todos los puntos de la órbita, y justamente la mayor velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol se produce en el perihelio, es decir, el punto en donde la Tierra y el Sol están a la menor distancia posible. Y en el punto A, que sería el afelio, la Tierra se mueve a la menor velocidad orbital alrededor del Sol. Entonces eso hace que en el perihelio los días sean más cortos y en el afelio sean más largos, debido a la velocidad orbital de la Tierra, que en un punto es máxima y en el otro punto es mínima, tiene mínima duración. Bueno, esto sale de la segunda ley de Kepler, que dice que la Tierra, que es la que ocupa los puntos 1, 2, 3, 4, el punto A, el punto P, bueno, todos los puntos de la órbita, la Tierra y el Sol determinan un radiovector, con origen en el Sol y el extremo en la Tierra. Ese radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales, es lo que dice la ley de Kepler. Si el tiempo entre 1 y 2 es igual al tiempo entre 3 y 4, y las áreas son iguales, como dice la ley de Kepler, de acá se infiere inmediatamente que la velocidad orbital entre el punto 3 y el punto 4 es mayor que la velocidad orbital entre el punto 1 y el punto 2. Se observa con solamente mirar el valor del ángulo. En la posición 1 y en la posición 2 de la Tierra, con centro en el Sol, el ángulo es menor que en la posición 3 y 4. Es decir, que el recorrido de la Tierra entre el punto 3 y 4 se hizo a mayor velocidad. Por eso, como vemos acá, la velocidad de la Tierra entre los puntos 3 y 4 es mayor que en el punto 1 y 2. A partir del punto 4, bueno, la Tierra se va ralentizando, va enlenteciendo su velocidad orbital, hasta que la velocidad orbital es mínima en el afelio. Y a partir del afelio, esa velocidad orbital, que fue mínima, empieza a incrementarse de a poco, pasa por el punto 1, es mayor en el punto 2, y a medida que avanza, es mayor en el punto 3, es máxima en el perihelio, y después empieza a ralentizarse. Y así periódicamente. Bueno, vamos a hablar del día siderio. El día siderio, como habíamos visto hace unos instantes, está definido como el intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos del punto de Aries por el meridiano superior del observador, que tiene el inconveniente de que como Aries no se ve, no es práctico para los usos de la vida civil. Sin embargo, necesitamos saber qué es el día siderio como para entender mejor los días solares. Bueno, acá hay una fórmula que vimos en videos anteriores, que la hora sideria es igual a alfa más t. Y esto se aplica a cualquier objeto de la esfera celeste, como por ejemplo el Sol. La hora sideria es igual a la ascensión recta del Sol más el ángulo horario del Sol. Cuando el Sol pasa por el meridiano superior del observador, ¿y por qué hacemos entrar el meridiano superior del observador acá? Porque figura en la definición de día siderio.
Cuando el punto de Aries pasa por el meridiano superior del observador, comienza la medición del día siderio. Bien, aplicado al Sol, cuando el Sol está en Q1, o cruza el meridiano superior del observador, mejor dicho, su ángulo horario es 0, porque el ángulo horario se mide a partir del meridiano superior del observador. Entonces simplifica la expresión anterior, queda que la hora sideria, cuando el Sol está en el meridiano superior del observador, vale exactamente el valor de la ascensión recta del Sol. Y acá figura como ascensión recta 1 del Sol, porque es el primer paso, es el primer día. El primer día, cuando el Sol pasa por el meridiano superior del observador, el Sol tiene un valor de ascensión recta. Y obviamente la hora sideria será igual a ese valor. Sale de esta expresión donde el ángulo horario del Sol en el meridiano superior vale 0, entonces la fórmula queda así simplemente. Al día siguiente, el Sol va a volver a pasar por el meridiano superior del observador. Es decir, que en ese instante en que el Sol pasa por segunda vez por el meridiano superior del observador, van a haber transcurrido 24 horas y la hora sideria en el segundo día es comparable a esta fórmula. En el segundo día la hora sideria 2 va a ser igual a la ascensión recta del Sol más el ángulo horario del Sol, pero en el meridiano superior del observador el ángulo horario vale 0, o sea que nos quedaría que la hora sideria 2 valdría la ascensión recta del Sol el segundo día, que es lo que tenemos acá. La hora sideria 2 es igual a la ascensión recta del Sol en el segundo día, más las 24 horas que pasaron respecto del día anterior. Por lo tanto, un día verdadero, es decir, el paso del Sol 2 veces por el punto del meridiano superior del observador, se puede definir como la diferencia de hora entre la hora 2 y la hora 1, o lo que es lo mismo, la hora sideria 2 menos la hora sideria 1. La hora sideria 2 la tenemos acá, es 24 horas más la ascensión recta del Sol en el segundo día, y la hora sideria 1 la tenemos un poco más arriba, es el valor de la ascensión recta del Sol el primer día. Si reemplazamos, nos va a quedar esto: hora sideria 2, 24 horas más ascensión recta del Sol en el segundo día, menos hora sideria 1, que es el valor de la ascensión recta del Sol el primer día. Bueno, esta variación de ascensión recta del Sol es lo que se denomina delta alfa del Sol, la variación diaria del Sol, por lo cual la fórmula anterior queda representada de la siguiente manera: un día verdadero, bueno, 24 horas siderias es un día siderio, y alfa 2 menos alfa 1 es delta alfa del Sol. Es decir que acá aparece una frase que dice que los días verdaderos son siempre mayores que los días siderios, y lo tenemos acá. El día siderio hay que agregarle algo para que sea igual a un día verdadero, con lo cual se deduce que el día siderio es más corto que el día verdadero. Bien, y el Sol cambia su ascensión recta, acuérdense, porque el Sol se mueve sobre la eclíptica. En algún momento pasa por Aries, donde la ascensión recta vale 0, y después el Sol se va moviendo a lo largo de la eclíptica y da una vuelta de 360 grados en un año. Así que el Sol varía su ascensión recta entre el día 1 y el día 2. Bien, este es un gráfico que trata de explicar la misma expresión que vimos anteriormente, de que los días verdaderos
siempre son mayores a los días siderios. Es decir, que todos los días del año, los días verdaderos siempre son mayores a los días siderios. Aprovechando eso, vamos a elegir un día del año en que el Sol está en el punto de Aries. Entonces, en la posición T-1, Tierra 1, tenemos un observador que en un determinado momento tiene, pasando por su meridiano, al Sol y al punto de Aries. ¿Por qué? Porque bueno, es el 21 de marzo, el Sol está en Aries y en ese momento se está produciendo por el meridiano superior de ese observador el paso del Sol y del punto de Aries. El Sol, que está a una unidad astronómica de distancia, y Aries, que está considerado en la esfera celeste, que tiene un radio infinito. Entonces, el Sol está mucho más cerca de la Tierra, Aries está en el infinito. La Tierra gira hacia el este, entonces el meridiano superior del observador va a estar rotado en la posición Tierra 2 de esta manera. En su giro hacia el este, en la posición Tierra 3, está como muestra la figura, y en la posición Tierra 4 miren lo que está pasando. El meridiano superior del observador está en la misma posición que lo está en la posición Tierra 1, está apuntando hacia el punto de Aries. Bueno, esto es así porque Aries está en el infinito, y en el infinito estas dos rectas paralelas se encuentran. Es decir, que está tan lejos el punto de Aries que en la posición Tierra 1 y en la posición Tierra 4, al estar Aries en el infinito, bueno, están desde el observador en 4 y desde el observador en 1, Aries está en la misma posición. Si no introdujéramos el concepto de que la esfera celeste tiene un radio infinito, bueno, estas dos direcciones no serían paralelas, pero lo son porque Aries está en el infinito. Es decir, que entre T1 y T4 ha transcurrido un día siderio, porque Aries está otra vez pasando por el meridiano superior del observador. Pero el Sol todavía no pasó por su meridiano. Recién en la posición Tierra 5, cuando la Tierra sigue girando hacia el este, en ese instante el Sol está en el meridiano superior del observador. Es decir, que de Tierra 1 a Tierra 4, desde Tierra 1 a Tierra 4 ha transcurrido un día siderio, porque Aries está en ambos casos en el meridiano superior del observador. Y el primer día solar verdadero que ocurre a partir de Tierra 1 es desde Tierra 1 a Tierra 5, cuando el Sol vuelve en Tierra 5 a estar por segunda vez en el meridiano superior del observador. O sea que la diferencia entre el día verdadero y el día siderio es la diferencia que hay entre las posiciones Tierra 4 y Tierra 5. Bien, si consideramos a la Tierra ahora en el centro, bueno, esta diferencia no es otra cosa que la variación diaria de ascensión recta del Sol. Porque acá estamos considerando como que el Sol no se mueve, está fijo, y que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Pero lo que en realidad ocurre, recuerden, es que desde el punto de vista de la Tierra, como centro de la esfera celeste, el Sol se mueve alrededor de ella, sobre la eclíptica, y bueno, sobre el ecuador celeste es posible medir la ascensión recta del Sol. Bueno, entonces queda explicado la expresión anterior de que los días verdaderos son siempre mayores a los días siderios, porque al día siderio hay que agregarle algo más
para que esta igualdad se mantenga, que no es otra cosa que la variación diaria de ascensión recta del Sol. Bien, teniendo en cuenta esto y que la Tierra se mueve a distinta velocidad en la órbita alrededor del Sol, es posible afirmar que existe un día verdadero más largo de todos y un día verdadero que sea el más corto de todos. Aproximadamente el 21 de diciembre se produce el día verdadero más largo. ¿Por qué? Porque la variación diaria de ascensión recta del Sol tiene su máximo valor posible a lo largo de todo el año, que es de 4 minutos 26 minutos. 4 minutos 26 segundos. Mientras que en proximidades del 21 de septiembre, días más, días menos, el mínimo valor de ascensión recta es de 3 minutos 33 segundos. Es decir, que la delta alfa del Sol varía entre 3 minutos 33 segundos, su valor mínimo, hasta un valor máximo de 4 minutos 26 segundos. Y el resto de los días del año, la variación diaria de ascensión recta está comprendida entre estos valores. No hay un valor superior a 4 minutos 26 segundos y tampoco hay un valor inferior a 3 minutos 33 segundos. ¿Cómo se puede comprobar esto? Bueno, vamos a demostrar el primero y queda para ustedes la demostración del segundo. O sea, esto surge de esta expresión que llegamos recién. El día verdadero siempre es mayor al día siderio. ¿En qué cantidad? En la variación diaria de la ascensión recta del Sol. Así que vamos a usar el almanaque náutico para calcular cuánto vale esa variación diaria de ascensión recta del Sol el 21 de diciembre. El día siderio no necesito, dura 24 horas siderias y punto. Y eso es válido todos los días del año. Lo que no es válido todos los días del año es que la variación recta de ascensión recta del Sol valga lo mismo. Está variando entre 3 minutos 33 segundos y 4 minutos 26 segundos. Bien, vamos a agarrar el almanaque náutico. Bueno, acá está el almanaque náutico para el día 21 de diciembre del año 2021, donde tenemos la columna del Sol y Aries, que son las columnas que vamos a necesitar. Este es el ángulo horario de Greenwich, es decir, el ángulo horario del primer meridiano del Sol, para el 21 de diciembre a las 0 horas UTC. Bueno, después está el valor de la declinación, 23 grados 26 minutos, 1 sur. Y acá está el valor de Aries, el ángulo horario de Greenwich, es decir, el ángulo horario del primer meridiano de Aries. Bien. ¿Dónde está escondida la ascensión recta acá? Pues yo necesito saber el 21 de diciembre y el 22 de diciembre, comparar cuánto vale la ascensión recta. Y de la diferencia de esos dos días tengo la variación diaria. La ascensión recta está escondida acá. Porque no hay ninguna columna que diga cuál es la ascensión recta del Sol, sino su ángulo horario. Pero sabemos esta fórmula, que la hora sideria es igual a alfa más t. Para un observador en el primer meridiano, también es válido que la hora sideria de ese observador en el primer meridiano es igual a la ascensión recta más el ángulo horario que le mide a ese mismo astro en el primer meridiano. Despejando ascensión recta acá, queda como hora sideria del primer meridiano y el ángulo horario del primer meridiano que está sumando pasa al otro miembro restando. Así que lo que hacemos es, para el 21 de diciembre, para saber la ascensión recta del Sol, hacemos la resta de hora sideria del primer meridiano menos el ángulo horario del Sol del primer meridiano. La hora sideria del primer meridiano
el 21 de diciembre a las 0 horas UTC, vale 89 grados 47 minutos, 1. Ya tengo la hora sideral del primer meridiano. Y le tengo que restar el ángulo horario del primer meridiano, que vale 180 grados 31 minutos, 4. Bueno, como esta resta no se puede hacer porque daría un valor negativo, como saben bien se suma 360 grados al valor menor, y ahora sí puedo hacer la resta. Al hacer la resta me queda que la ascensión recta el 21 de diciembre a las 0 horas UTC del Sol vale 269 grados 15 minutos, 7. Bueno, lo que tendré que hacer ahora es lo mismo para el 22 de diciembre a las 0 horas UTC, y acá tengo los valores. Acá tendré la hora sideria del primer meridiano y acá tendré el ángulo horario del primer meridiano. La hora sideral del primer meridiano está planteada como 90 grados 46 minutos, 2. Y es correcto. Para el 22 de diciembre a las 0 UTC, acá tengo el ángulo horario de Greenwich de Aries, o lo que es lo mismo, la hora sideral del primer meridiano. Y acá al lado, en la columna del Sol, el ángulo horario de Greenwich, o lo que es lo mismo, el ángulo horario del primer meridiano del Sol, 180 grados 24 minutos. Al hacer esa diferencia me da que el Sol ha aumentado su valor de ascensión recta a 270 grados 22 minutos, 2. Es distinto la ascensión recta de un día para el otro. Esto ya lo sabíamos porque el Sol da una vuelta completa alrededor de la Tierra en su movimiento aparente, completando los 360 grados en un año. Entonces va a variar entre 0 y 360 grados. Bien, si hacemos la diferencia, ¿cuánto varió de un día para otro? Bueno, restamos el mayor valor al menor. El 22 de diciembre valía 270 22,2, mientras que el 21 de diciembre lo tenemos acá, 269 15,7. Esta variación, delta alfa, da 1 grado 6,5 minutos. Para, sexagesimales obviamente. Para transformar a unidades horarias, tenemos que recordar que una hora son 15 grados, una hora son 15 grados, o lo que es lo mismo, 60 minutos son 15 grados. Si 15 grados son 60 minutos, entonces 1 grado 0,6 minutos, 5 va a dar X. Bueno, y esto da 4 minutos 26 segundos. Lo cual queda comprobado lo que dijimos anteriormente, que el día verdadero más largo es alrededor del 21 de diciembre y es 4 minutos 26 segundos más que las 24 horas siderias del día siderio, obviamente. El 21 de diciembre se comprueba lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, para comprobar que el día verdadero más corto es el 21 de septiembre, habría que hacer exactamente lo mismo. Habría que hacer esto mismo para el 21 de septiembre y para el 22 de septiembre. Hacer estas mismas cuentas, ver la variación diaria de ascensión recta del Sol entre esos dos días y pasar las unidades horarias. Y nos va a dar 3 minutos 33 segundos aproximadamente.